Teleimpacto, lo que necesitas saber. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, programa de peso para un público que piensa. En el día de hoy vamos a conversar un poquito más adelante, que está en camino, con el general Félix Paniagua. Epopeyas y próceres es su día, los jueves. Vamos a ver por dónde viene el general en los hechos históricos, recordatorio de aquellos acontecimientos que registra la historia, y él los registra como hechos importantes. Danilo Climent no está con nosotros en el día de hoy, está en diligencias personales. Vamos a esperar al general. Mientras tanto, vamos a referirnos a un par de temas que están sobre el tapete. El tema de San Francisco de Macorís, que está bastante caldeada la situación, después que se decretara una paralización de 24 horas, demandando a algunos grupos sociales y comunitarios, demandando de parte del gobierno las respectivas soluciones. Pero en el devenir, pues se produjo la muerte de un joven estudiante de la Universidad Autónoma, por demás miembro del Falpo, y esto descompuso la situación a un grado tal que la paralización de actividades en San Francisco de Macorís se tornó entonces de manera indefinida. Detenidos, heridos, porque también cuando se iba a enterrar al joven que fue muerto, en circunstancias que todavía no han sido aclaradas. En principio se dijo que la policía lo había matado, pero la policía dispuso una investigación y determinó que el joven fue muerto a quemarropa, recibió un balazo en la cabeza, fue muerto a quemarropa, pero por un arma casera, de esas llamadas chilenas. O sea, parecería que alguien disparó. Eso es lo que, si fue así, la circunstancia o cómo ocurrieron las cosas, pues entonces sería de parte de un civil o de alguien que no era de la institución armada, de donde provino el disparo que le cegó la vida al joven de apellido Ortiz Valdera. Las investigaciones deben proseguir. Ahora debe identificarse entonces quién fue que disparó, y si es posible el apresamiento y la incautación de el arma de fabricación casera con la cual se le quitó la vida a este joven. Pero bueno, eso en principio es lo que trae este tipo de protestas, cuando se le incorpora un poco el ingrediente más bien de la violencia. Ya hay un muerto, entonces sobre la base de ese muerto hay otras protestas adicionales, se decretó un paro indefinido. Ese paro indefinido no puede ser soportado por el comercio, que se había comprometido en principio. El comercio en sentido general se comprometió en principio a respaldarlo, pero por un tiempo ya predeterminado, por 24 horas. Cuando ya es indefinido, dicen, no, espérese, hasta aquí llegamos. Ya en el día de hoy algunos comercios abrieron las puertas, a pesar del ambiente caldeado que existe, abrieron las puertas, y las asociaciones de comerciantes de San Francisco de Macorís llamaron a sus miembros a que abrieran las puertas, que se integraran al trabajo, porque ya ellos en principio habían cumplido con lo prometido con respecto al plazo inicial, porque el otro ya no plazo, sino lo de indefinido, es producto de la muerte del joven y de las cosas que han desencadenado el inicio de la protesta. Ya en el día de hoy, según las informaciones que provienen de San Francisco de Macorís, se incorporaron a la zona fuerzas élite, acompañando a la policía, fuerzas élite del ejército,
también fuerzas élites de la policía y también la presencia de un par de helicópteros que estaban patrullando la zona como parte de la logística para mantener o restablecer el orden, que repito, ha estado bastante caldeado. En el día de ayer se quemaron algunas gomas frente a la residencia del gobernador civil de la provincia, y entonces ya en el día de hoy su vivienda, según denunció él, fue atacada inclusive con armas largas, y él acusa a una persona en particular de ser la promotora a dos personas, dos jóvenes, uno miembro del Falpo y otro del Frente Estudiantil, de ser los autores, pero estas personas se niegan las acusaciones del gobernador. Yo creo que si hay una protesta en la provincia, cada cosa debe estar en su lugar. Primero, bueno, la policía debe ser cuidadosa con el trato, y las fuerzas públicas con el trato a la población que está protestando dentro de un ambiente o un régimen democrático. Hay que saber si usted se desenvuelve en un régimen democrático o en una dictadura. Como se trata de un régimen democrático, los policías, los militares, los miembros de las fuerzas del orden en sentido general, tienen que saber lidiar con estas cosas para no desbordar. La otra parte, que es la que provoca la situación por la protesta, debe entender que también hay determinados límites hasta donde se pueden llevar la protesta. Las protestas no deben ser sobre la base de evitar la libre circulación del tránsito, de violentar la propiedad pública o privada, de causar daños en sentido general, de provocar incidentes que deriven en la ocurrencia de hechos lamentables, todas esas cosas. Si la protesta es cívica y pacífica, mucho mejor, sin vulnerar los elementos o los aspectos más elementales de lo que debe ser la institucionalidad. Pero hay veces gente que no lo entiende así, porque, por ejemplo, si está en la protesta, ¿por qué hay que llevar la quemadera de goma al frente de la vivienda del gobernador de la provincia, que es la principal autoridad de la provincia, porque es el representante del Poder Ejecutivo? Pero más aún, ¿por qué hay que tirarle, agredir o atentar contra la vivienda, que es poner en peligro la vida de los familiares o del propio gobernador provincial? Yo creo que ahí hay un exceso que en definitiva no debe conducir a nada bueno. También hubo otra protesta por miembros de policías y militares retirados que están demandando que haya un mejor tratamiento en el tema primero de la pensión y después en el reconocimiento de unos aumentos que se anunciaron que se iban a hacer, pero que al parecer no se han ejecutado. Eso fue en la avenida Independencia. Yo creo que eso fue por los frentes ahí de donde lo que se conocía como los cascos negros, y también al lado, al frente, queda el hospital de niños, conocido más popularmente como Angelita, más que como Robert Reed, aunque es el Robert Reed el nombre oficial. Pues allí estaban paralizando el tránsito y yo tengo entendido que la fuerza pública tuvo que intervenir para dispersar, pero también apareció el general Taveras, que es general retirado de la policía, que está auspiciando algunas organizaciones y dándole respaldo a los militares y policías retirados para que consigan la mejoría en sus pensiones.
y tengo entendido que en principio él no estaba. Y él hizo la aclaración, lo vi en un programa de televisión al mediodía, él hizo la aclaración de que deberían despejar la vía, no provocar taponamientos, y que si querían, y él lo decía con mucho sentido, decía en toda institución, toda organización debe haber un liderazgo, alguien debe dirigir las cosas y dirigirlas para bien. Entonces él decía, bueno, si ustedes no se organizan, no se disciplinan en esas condiciones, yo no, o nuestra organización no le da el respaldo. Pero parece que las cosas se despejaron después y bueno, la disciplina se impuso. Pero en eso, claro, el general Taveras, que a veces algunos sectores le han hecho algunas críticas porque no ha manejado algunas cosas quizás con toda la mesura o la prudencia debida. Sin embargo, en esta oportunidad yo creo que se manejó muy bien porque fue un llamado que le hizo a sus ex compañeros de uniforme, policías y militares, en el sentido de que no podían taponar la avenida Independencia, no podían provocar un caos allí al tránsito y que en esas condiciones, pues realmente si no se organizaba eso, pues él no estaría allí. Y tengo entendido que hubo la obediencia y las cosas se manejaron como deben ser. Yo creo que todo se puede, sobre todo, y se logran muchas más cosas cuando se impone la sensatez, cuando se impone, sobre todo, cuando no se apuesta al caos. Las protestas incluso la huelga, es un recurso legítimo. Lo único que hay que entender que esas cosas tienen sus límites. Usted no puede desbordar, usted no puede caotizar la situación a un punto a donde las fuerzas públicas tengan entonces que intervenir. Y como es natural, muchas veces las cosas se van de las manos. Hay gente que, producto de las situaciones que tiene de frente, no tiene toda la destreza para manejarla y se van de las manos. Y ahí es que está el peligro, cuando las cosas se van de las manos. Bueno, pues anoche, ya próximo a las 11 de la noche, llegó el número 14 o 14º de los implicados en el tema o relacionados de una forma u otra con el caso de la Odebrecht, que estaba en el extranjero. Le habían citado, igual que a los que ya le conocieron la medida de coerción, y el señor Castellanos, y él se había quedado en el exterior hasta que él había condicionado su tiempo de regreso hasta que resolviera algunas cosas allá. Pero al llegar, las autoridades le apresaron y condujeron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ya la medida de coerción, la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público estaba desde, tengo entendido, desde el principio de mayo, o desde los tiempos en que se implementó a los que ya están provisionalmente en su casa y 2 que están todavía en prisión. El caso se va a conocer en el día de mañana, tengo entendido. El abogado del señor Castellanos decía que fue al aeropuerto a recibirle, decía que entendía que no era necesario su apresamiento porque él había venido voluntariamente. Claro, a él lo habían citado ya hace un tiempo y él no había podido o querido venir y la orden estaba. Pero el hecho de él presentarse, anunciar cuando venía y todo, como pasó con los otros, había una disposición de responder al llamado de la justicia. Yo creo que no había necesidad de apresarlo, porque él iba mañana a
a someterse a la justicia, en este caso el juez de Polanco, que tiene a su cargo el conocimiento del caso puesto en sus manos por el Ministerio Público, pero las autoridades, de manera quizás previsoria, no sé, o por una línea ya en esa dirección, porque también se pensaba que aquella vez que se apresó a los que fueron a buscar a su casa no había necesidad, porque nada más había que convocarlo y ellos hubieran ido, porque ya lo habían hecho previamente. Pero bueno, el hombre está en el Palacio de Justicia, mañana debe conocerse el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, va a conocer, este ya era el último de los 14, y vamos a ver en qué quedan las cosas, qué dispondrá el juez, si le da una medida de coerción de presentación periódica o sabe Dios qué cosa, o si los manda junto con 2 que hay ya en Najayo Hombre. Eso habría que ver qué tipo de cosas en lo que el juicio finalmente se produce, el juicio ya de fondo. Así es que andan las cosas. Bueno, los jesuitas han elaborado un spot de respaldo a la Marcha Verde. Se han reunido para esto y yo no sé, pero hasta dónde, no es que esto esté malo, pero ahí está el padre Serrano, está el padre Maza. En el caso del padre Serrano ya se conocía que él era un apadrinador de varios de estos movimientos, inclusive una corriente pro-haitiana ha estado manejándose en esa dirección. Aparece en el spot y resulta que yo tengo el dato de que los jesuitas, bueno, que en la Marcha Verde del anterior al pasado domingo, habían 2 documentos. Allí se leyó un documento fijando su posición, y había un documento más moderado, que no fue leído, sino se leyó uno que pide algún tipo de negociación. Se leyó, sin embargo, el documento que manejaba la parte de las izquierdas y esa zona por ahí. ¿Qué quedó? ¿Cuál no se aprobó? El ligado a los jesuitas y participación ciudadana, que eran más extremistas. Bueno, pues parece que los jesuitas al no incluir su criterio, su posición en el documento, pues ahora se elaboraron un spot que han hecho público algunos medios, donde fijan su posición con respecto a los movimientos sociales. Ese es su derecho. Ahora, hay algunas partes de esos apoyos que hay que cogerlos con pinza, sobre todo lo que tiene que ver con el apoyo que se ha dado a esta corriente o estos movimientos pro haitianos en beneficio de los derechos, entre comillas, de los indocumentados, para no decirlo haitianos, pero solamente ellos se han enfilado en esa dirección, porque yo no lo he visto defendiendo a los indocumentados de Venezuela o a los indocumentados de otros sitios. Pero bien, lo que quiero resaltar es que en esta ocasión los jesuitas han apoyado la prórroga de la regularización de extranjeros. Maña fuera, dicen ellos que es una oportunidad para corregir los errores pasados. Sencillamente, las autoridades han estado aclarando que aquí en esta extensión del plazo es para los que estaban dentro de la solicitud de regularización y no habían presentado su documento, pero que no es no es con el propósito de regular a todo el que quiera seguir entrando y que quiera entrar mañana o que entran todos los días,
que es en el fondo lo que se pretende, porque lo que se quiere es que no haya regularización, lo que se quiere es que no haya control, que se deje una especie de entrentó o fronteras abiertas para que entre todo el que quiera sin medir las consecuencias para esta nación. Entonces ahora los jesuitas lo ven con buenos ojos, dicen que esto puede corregir errores del pasado y avanzar hacia el fortalecimiento del marco institucional dentro del cual se desarrolla la política migratoria. Yo no creo que con esto se avance a muchas cosas, porque esto es una forma de violentar la ley, violentar la sentencia del Tribunal Constitucional que establece el marco sobre el cual debe regirse la política migratoria de República Dominicana. Y hay gente que se propuso doblar el brazo al Tribunal Constitucional, violarle el brazo a la ley y a la Constitución dominicana, y de que haya una apertura, que haya un entrentó. Entonces, ese plazo extendido por un año más, porque si me dijera, sí, bueno, si se va a extender el plazo porque no se dio 3 meses, no, se da un año más, un año, para que dentro de ese año volvamos a lo mismo, de que no, todo el que esté sin regularizarse, que vaya a regularizarse, pero ¿cuándo va a ir? Si se abrió la compuerta y apenas fueron 2 o 3 gatos fue que fueron a buscar los documentos, los otros no fueron y los documentos están ahí. Pero lo que pasa es que hay gente que no tiene el soporte para poderle dar la nacionalidad dominicana o para darle la residencia, para darle entrada formal y que se sepa a dónde están y cuántos son, como siempre hemos dicho. No, lo que se quiere es un desorden, que no se sepa a dónde está nadie, ni cuántos son, para que después no se sepan por dónde es que anda la violencia, por dónde anda la delincuencia, por dónde es que andan los atracos, por dónde andan los problemas, los que andan con machete afilado, mochando manos a niños y haciendo y deshaciendo y muchísimas cosas que no es que sea todo el mundo, porque hay mucha gente que viene a trabajar, como van los dominicanos fuera a trabajar también, y van delincuentes también, que después hay que muchos de ellos mandarlos para acá otra vez. En todas partes se cuecen las habas, pero ese no es el tema, es que los países tienen su política migratoria y tienen sus reglas de juego para manejarse, para manejar sus cosas. Pero hay gente que no, que no quiere que haya orden, que haya control, sino que todo se maneje por la libre. Porque en ese relajo, en ese caos, ahí se establecen peajes y mucha gente saca sus beneficios dentro de lo irregular. Mucha gente se beneficia de eso. Vamos a hacer la primera pausa. El general Félix Paniagua, que me llamó, me decía que estaba en camino. Vamos a ver si da tiempo a incorporarse al programa en el día de hoy con su sección Epopeyas y Próceres. Vamos a la pausa. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana.
Campaña de educación económica y financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. Bien, ya el general Félix Paniagua está, como todos los jueves, está con nosotros. Poquito más tarde, poquito más temprano, él un tapón lo agarró y lo hizo llegar tarde, pero está con nosotros. Es agosto, mes de Pepillo Salcedo, de manera que podemos arrancar por ahí, general. Arranque en fa y bienvenido de nuevo. Echándole de menos, no es porque esté enfermo a don Clima Esteves. No, él no está enfermo, él está vivo y curvero todavía. O sea que ese hombre está que relampaguea sin estar lloviendo. Así es, así es. Está haciendo una diligencia, entonces dentro de la burocracia de este país, por donde quiera que usted va a hacer una diligencia, lo agarra la burocracia y le complica el día. Ahora también los tapones, porque que usted sabe no, que... No, la burocracia, en la oficina, cuando usted llega, que no hay reglas de juego, de buenas a primeras, no, que mire, que usted tiene que buscar un sello. Pues yo no tengo sello, pues mándelo a hacer, entonces de urgencia. Hubo que ir a Logomarca y no le estamos cobrando. Buscar el sello, hacerlo, pero entonces dice que si yo, ¿cuántos papeles? Y entonces en eso está él me dice que desde las 9 y pico de la mañana, me llamó a las 12, que no venía, que hoy no había programa por parte de él. Bueno, pero por lo menos estamos usted y yo haciendo la contraparte, pero me hace falta. De todas maneras, hay unos amigos suyos que nos invitaron y quiero felicitaros a ellos también, que es la familia Castillo Semán, pero Castillo Rodríguez, porque el bufet de abogados, el bufet de Pelegrín Castillo. Ah, sí, esta noche. Cumple 116 años. Hay una actividad. O sea que yo creo que todavía no había cogido la descomposición el cadáver de Ulises Xerox, porque fue 26 de julio, y ya el licenciado Pelegrín Castillo, que muere en el 31, me parece. El papá de Don Vincho, pues ya había formado su oficina de abogado en 1899. O sea que ellos me invitaron y yo quiero felicitar a esa familia de juristas que han estado en la arena de la política también, en la vida pública. Tienen 116 años de carrera profesional el bufet Pelegrín Castillo. No sé si usted lo habían invitado, ¿no? Pero yo me permito... Yo estoy invitado. Por suerte usted me lo recordó, pues debí traer la invitación para justamente recordarlo a todos los amigos que Pelegrín y los demás miembros de la familia invitaron para esa actividad que tiene lugar esta noche. Sí, entonces aprovechando también que ya entra el mes de agosto,
que es el mes de la restauración de la República, porque un 16 de agosto, día domingo, fue que se inició la proclamación que nosotros conmemoramos y celebramos, ese proceso revolucionario y patriótico que llamamos gobierno restaurador, y como el primer presidente... 16 de agosto. Sí. Y el 16 de agosto es que se establece generalmente para la asunción al poder cada 4 años, no ha cada variado 4 eso. años. Y hace mucho tiempo, ya en el 1930 se subía el 16 de agosto. Sí. Y eso se ha mantenido a través de los años. Claro, en honor a recordación a esa gesta, más bien. Sí, claro, aquí la Asamblea Nacional y el periodo que se abren las cámaras de diputados, la legislatura, se escoge las 2 fechas republicanas. Es decir, el 27 de febrero se abre y vuelve otra vez el 16 de agosto. Por eso se escoge los bufés directivos, es decir, los presidentes, vicepresidentes, los secretarios y de ambas cámaras, es decir, senadores y diputados. Y ahora hay cambio en el Naino, en la Cámara de Legisladores. Bueno, en el Senado no hay cambio, Reinaldo va a seguir allí. Bueno, hubo un acuerdo del partido que domina esa... Un acuerdo dentro del desacuerdo, como diría Atuey cuando fue a visitar al doctor Balaguer y le planteó aquella vez, pero vamos doctor, vamos a un acuerdo dentro del desacuerdo, que cada cual fuera por su lado. Atuey era un hombre con una agilidad mental. Claro. Y bueno, pero en este caso se había comprometido ya, distribuido, que los 4 años iría un representante, Lucía Medina, Rubén Maldonado, otro representante, ¿cómo es? Y que creo que cierre el Ainó con Demóstenes Martínez. Y se cierra con Demóstenes Martínez. Entonces, y debe ser así. Y qué bueno que ese acuerdo se cumpliera. Había gente que estaba enchinchando, porque yo no sé qué es lo que tiene el melado de Mireya, Sí, el melado. Que es más dulce que todos los otros melados. Sí, es más que melaza, es un melado Sí, muy bueno. Pues el asunto es que todo el que está en la Cámara de Diputados, no es que quiere quedarse necesariamente, sino que los que están quieren que se quede. Porque yo no sé cuál es el reparto. Yo hablé de melado, pero el melado tiene que ser base a reparto, no solamente al dulce. Y entonces aparecen los no sé, mejor no lo voy a calificar. Usted sabe que yo tengo una condición, y eso que lo sepa el pueblo dominicano y muchos lo saben, que yo soy hijo de diputado. Mi papá fue 8 años diputado y fue vocero. Claro. Y nieto de senador. Mi abuelo duró poco en el Senado, solamente duró 16 años. Usted debió ser legislador, o debe ser legislador, por contemplar esa posibilidad para el futuro. Yo soy un hombre con 54 años. Bueno, pero no hay muchísimos viejitos allí. En el presente. No, pero yo estoy hablando porque... Yo creo en la coyuntura. Por eso, usted todavía está en condiciones para una... No lo he pensado, pero ya usted me puso a pensar. Si yo lo voy a poner a pensar en eso. Lo que pasa es yo lo digo por su ascendencia, ascendiente ligado al Congreso, el caso de Cucho Félix, su padre, que yo traté, y realmente un extraordinario hombre en todos los sentidos de la palabra. Yo sí le puedo decir que la presidencia del Senado pues mueve recursos. Y siempre he dicho que... las dos mueven recursos. Sí, que a donde hay dinero, sí. Usted sabe que el dinero y el poder llama a los hombres y a las mujeres como las luces a las mariposas. Usted allá en la Malagueta, la finca de nosotros, porque es suya, pero es mía también. Pero claro, yo soy parte también de esa masa integral. Que usted no ha vuelto, por cierto. Bueno, pero cualquier día, tampoco no me dijeron que no vaya, o sea que cualquier día me invito yo mismo, bueno. Y usted lo va a aceptar. Entonces, ese tipo de cosas, cuando usted maneja esos recursos, pues da también bienestar. Pero qué bueno que se cumpliera finalmente el acuerdo, porque eso permite mantener la armonía, evitar que se suelten los demonios allí. Además, si usted hace un compromiso, señor, no necesitamos irnos al pasado, remontarnos a cuando los viejos tenían que el bigote era una señal de compromiso moral, de seriedad, y entonces, o cuando había que sellar con sangre esos compromisos. Entonces, realmente los compromisos son para cumplirlos, y los partidos políticos son los más llamados, quienes ejercen el liderazgo de los partidos, los más llamados a cumplir la palabra empeñada, porque si no, ¿qué usted le deja a los otros? Es una parte moral. Lo que pasa es que política, el político moral cree en las nuevas generaciones.
¿Qué usted va a decir que en política qué? Política, porque yo estoy de acuerdo con lo que dijera. Yo voy de acuerdo con el compromiso de palabra Claro. entre los hombres honestos. Y Ahora, so- no so- todos los políticos ni todos los hombres tienen lo que se llama una estructura moral. Y entonces creen que las varía cosas mucho, deben ser hijas de las circunstancias y no es así. Ahí estoy yo de acuerdo con el ministro Peralta que dijo a propósito de cosas que le han estado sacando desbordadamente, que dijo que él no cree que todo en política se vale. En política como en todo en la vida pública y privada, hay cosas que llegan hasta un punto. Pero aquí entonces muchos utilizamos las palabras de Maquiavelo, utilizamos específicamente lo que decía No Lenin, es verdad que el fin arte de lo justifica, posible, ya que que usted habló justifica de los medios. Maquiavelo, no es verdad que el fin justifique los medios. No, eso es totalmente amoral. Claro. Con eso, no, ahora, en lo que respecta ahora a esta negociación, es un asunto más de un partido, más de una agrupación política, que de lo que dice la Constitución, porque la Constitución en sí dice que el bufete directivo será elegido y será escogido por los mismos integrantes Claro. de la Cámara. Sí, Pero ya es un asunto pero que un partido que tiene mayoría, no, pero tiene son ellos que lo escogen. tiene ese Lo que pasa es privilegio. que tiene mayoría y entonces bajan una línea política. Que fíjese una cosa, yo dije que qué bueno que se cumpliera porque había, en el caso de Lucía Medina, que hizo una excelente gestión después de unos 10 años que ya tenía como vicepresidenta, tuvo por su vicepresidente de la Cámara de Diputados, pues ella acumuló una experiencia y como es natural, esa experiencia le dio ya la oportunidad del éxito cuando tuvo ella que ser la número 1. Pero habían algunos legisladores que no eran de su partido, el PRM, creo que algunos del PRD. En el caso del PRD, que es aliado, se pudiera entender, pero en el caso del PRM no se entendía, Sí, porque salvo que no fuera No. para atizar por abajo, Ya, crear una cizaña dentro de los dos bloques importantes o liderazgos sí, importantes en este momento. en este momento en el PLD. Eso era una forma de apostar a la división. No, si yo hubiese sido del PRM, yo hubiese tomado la posición de ellos. Divides Y vencerá. y vencerás. Eso es una forma irresponsable. Pero vuelvo y le digo, yo lo hubiese tomado. Bregando con las cosas institucionales. Yo lo hubiese tomado porque eso no era auspiciar la tranquilidad, sino no, la yo división. hubiese, lo que pasa es que en política en este caso sí es mi contrario, es mi adversario, como decía el doctor Balaguer, que en política no hay enemigo. Decía él en su memoria. No, y que Ahora sus contrarios de hoy pueden ser sus mejores amigos de mañana. Exactamente. Ahora, el PRM está haciendo lo que se llama la estratagema, la parte mala de la estrategia. Sí. Divide y vencerá. Ahora, yo que hubiese sido PLDista, digo, el que divide traiciona. Claro. O sea, me voy también por una máxima, un dogma o un principio de la política. Hubo una partidaria. partecita ahí que no se ha manejado públicamente, porque inclusive ni siquiera se hizo eco en los medios, que fue lo atinente a la Cámara de Senadores, que no se trató aquella vez, no era un acuerdo del comité político, no era un compromiso. Eso se dejó abierto en el caso de Reinaldo, pero sí hubo una reunión después, en un momento determinado, y yo tengo entendido que las alturas más altas en el PLD le dijeron a su contraparte, no hay problema, que un representante tuyo vaya a la Cámara de Diputados y al Senado, no hay problema, pero entonces, entonces se había pensado en el senador de Moca, José Rafael Vargas, que pudiera haber sido el presidente del Senado. Pero después eso se retomó sobre la base, no se retomó eso, ni se mencionó, sino se retomó el caso de Reinaldo, que en definitiva es el secretario general del partido. Aquella vez él renunció a hacerlo porque estaba en unas aspiraciones presidenciales, pero parece que es muy temprano para que se hable de aspiraciones. Alguna gente cree que las cosas no están definidas que es muy temprano para definir las cosas en el PLD. Yo no sé, pero tendría que, salvo que se cayera una viga, hay cosas que comienzan a definirse más o menos temprano. Claro que sí. Incluso esa presencia de dos representantes, ya no del anillo palaciegos, como diría el periódico esta mañana, sino del anillo del entorno presidencial.
el caso de los ministros Gonzalo Castillo de Obras Públicas y Andrés Navarro de Educación. La presencia en un evento que más que burocrático, administrativo, era un encuentro político, porque era para pasar revista al desenvolvimiento de la burocracia en varias instituciones públicas. Sin embargo, allí lo que se iba a hablar era de política. Fue el presidente de la República con los cabezas de los distintos partidos aliados. Allí lo que se iba a hablar era de política. El presidente, cuando sus invitados menos lo esperaban, mandó a abrir la cortina y atrás había un almuerzo. Entonces, algunos pensaban que no iban a almorzar con el presidente, pues vino un almuerzo. Usted puede estar seguro que también allí se iba a hablar de política. No, porque estaban entre políticos, no era entre deportistas. Si me dicen que está Marichal y que está Ricardo Carti, pues se va a hablar de Pero eso. la presencia, fíjese, ahí no estaba el ministro administrativo, no estaba el ministro de la presidencia, sin embargo, habían dos otros ministros importantes del equipo gubernamental, los que ya mencionar, Gonzalo Castillo y Andrés Navarro. Yo no sé, pero tengo el pálpito de que con la presencia de estas dos personas y la no presencia entonces de los otros dos influyentes ministros del presidente Medina, Gustavo Montalvo y el ministro administrativo, José Ramón Peralta, la no presencia de ellos y la presencia de estos dos, como que quiso mandar alguna señal, yo no sé, como que cada cual la interprete como quiera. Bueno, el corazón no engaña a su amo. Eso fue lo que usted fue lo que usted sintió. Sí. Ahora, sí, yo en corrillos, no palaciegos, sino los corrillos de afuera. De afuera se dice que aquí hay un triángulo de poder, que es Peralta, el señor Montalvo y el señor ministro de Obras Públicas. Otros también en caminatas allá en el Mirador dicen que un individuo esto es más que un triángulo, a lo mejor un cuadrado. Porque sería un cuadrado sí, porque para poner las cuatro patas en la mesa, entra en el cuadro estratégico político del presidente. Otros dicen, yo no tengo esas bases estratégicas muy definidas, entra el señor ministro de Educación, quien vertiginosamente ha sido un hombre que empieza como encargado administrativo en el ayuntamiento, va como jefe de gabinete a obra pública, de ahí salta a una posición de prestigio. Al estrellato, y ahí salió a la Cancillería, y después, canciller de la República. Canciller de la República pasa a administrar el ministerio con más recursos económicos. Un arquitecto en educación. Sí, pero pero Balaguer puso en agricultura puso una vez un abogado. Sí, pero es que porque lo que hay que tener la calidad gerencial. Es la gerencia. La mira, gerencia. El señor ministro de Obras Públicas no es ingeniero de estructura, pero es un administrador. Sí. Y es lo que se tiene. O sea que eso no es determinante. El individuo tiene que tener gerencia. Ahora, volviendo al Senado de la Ya que usted República, dijo eso, para darse un bombito sí, más pequeño ya, no tan grande. Respecto al Senado de la República, creo que oí en asuntos de periódico que se dejó abierto, como usted dice, para que sean los dos presidentes, es decir, el presidente del partido y el presidente de la República, los dos líderes del partido, que determinaran poner de acuerdo quién iba a seguir en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Y parece que se ha determinado que sea el señor Reinaldo Pared Pérez. Que yo digo por la condición de... Ahora, esto es algo y que lo sepa el pueblo dominicano, en su momento lo haré, pero de una manera frontal, de una manera política, de una manera estratégica. Yo creo que ya el pueblo dominicano debemos irlo convenciendo de que nosotros no necesitamos el sistema bicameral. Eso es un sistema político de estructura de Estado de países muy ricos. Claro. Es increíble. La Marina de Guerra, por ejemplo, para decirle una, tienes 8,000 hombres aproximadamente. La Armada, porque no es de guerra. La Armada. Vamos a ponerla de paz. Si es armada, tengo que explicar, no necesita decir de guerra. Eso es, la doctrina dice... No, que ya le quitaron lo de guerra. No estamos de acuerdo. Yo lo que no me gusta... La Armada Dominicana. Debería ser como fue la Primera República, pero vino un senador, por cierto, fronterizo, y dice, República Dominicana, y denaturaliza. Armada Dominicana hubiese caído mejor. La Armada. Y más estructura. Como está ahora. No, ahora dice Armada República Dominicana. Armada República Dominicana. Entonces eso lee. Y República Armada República Dominicana. Sí, señor. Pues yo creo que era Armada Dominicana. Que debería ser.
Porque cuando usted dice armada, no tiene que especificar si la marina es de guerra o es mercante. Por eso cuando se llama armada, doctrinariamente es de guerra. Ahora, volviendo al Senado, la marina, por ejemplo, tiene 2.500 millones de pesos dominicanos en su presupuesto de gastos públicos, para 8.000 y tantos hombres con presencia nacional y estructura de navíos. El Senado de la República, para 32 integrantes, sin presencia nacional, porque no tiene estructura nacional, tiene 2.600 millones de pesos. Es decir, para mantener 8.000 y su estructura, 2.500. Para mantener 32, eso es totalmente fuera y eso de es contexto. para mantener 32. Y en el caso de los diputados, 200, qué sé yo, ¿cuánto? Casi 190 diputados. No, son más. Son 190. ¿No son 200 y pico? No, son 190. Ah, bueno. Yo lo estoy diciendo porque he hecho un trabajo. Perdón, era que cuando tenía 154 le aumentaron. Vamos a hacer. Pero eso podríamos hacer. Eso es una barbaridad. Incluso ya todos los países de Centroamérica y el Caribe han quitado eso. Eso de tener Senado es un asunto de países ricos. No, y el Senado lo pudiera tener. Pero lo que yo, en el caso de la Cámara de Diputados, yo no sé, porque son tantos. Porque ¿para qué está, por ejemplo, una provincia que tenga siete diputados? Eso es analizable, pero analizable. Digo, como ya yo le estoy analizando, porque yo a quien analicé es el Senado. Ese es el cáncer dominicano, para que lo sepa, pueblo dominicano. Eso es un gasto Ese es el barril sin fondo. Mire, ese es el barril sin fondo. Oiga lo que pasa. Teníamos unos invitados que nos iban a mandar Teodoro Tejada. Mire, usted me metió a hablar opiniones políticas. Yo vine a hablar usted se está entrenando ya, porque el día que yo me vaya del país, digo, no para siempre, sino para unos días, una vacación. Hermano, usted y yo nada más no vamos de aquí muertos. Por eso. Y muertos que el día que cojamos unas vacaciones, o el clima no pueda estar, o usted lo sustituye o usted me sustituye. Bueno, yo... De manera que oficialmente queda juramentado pues como analista y... Analista al orden de batalla suyo. Así mismo. En el orden de batalla no solamente, también de manera que... mire lo que pasa, el tiempo no ha jugado hoy una trastada y no vinieron la gente de una plancha del CODIA, aspirante al CODIA, que nos iba a mandar Teodoro Tejada, expresidente del CODIA. No vinieron, entonces el tiempo se complicó, de manera que ya lo que vamos a hacer, queda una pausa, vamos a ir a la pausa y por ahí mismo nos vamos. ¿Con Epopeyas y Próceres? No, ya Epopeyas y Próceres terminó, bueno, pues, porque el tiempo se acabó, entonces ya el otro jueves que usted viene con Epopeyas y Próceres y por los anuncios, y por ahí nos vamos. Hasta mañana. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB.